Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar un tema que en algunos casos puede ser hasta muy conflictivo para una comunidad cuando estos equipos no están funcionando de la manera correcta o hay algunas situaciones allí que por los valores que se manejan complican en demasía económicamente a la comunidad. Antes de presentar a nuestro ilustre invitado, quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, también a Copropiedad Legal, que son profesionales expertos en la actualización de reglamentos de copropiedad, a vivocondominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Ahora sí, quiero presentarle, porque es primera vez que está en el programa, darle la bienvenida también a don Alfredo Morate. Él es gerente general de Ascensores Schindler. Alfredo, es un gusto tenerte en el programa y darte la bienvenida, porque espero que se repitan estas oportunidades de conversar sobre este tema que, como comentaba, puede ser a veces bastante complejo y hasta polémico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes, mucho gusto. Un saludo para todos. Eh, Para empezar, sabiendo que muchos de nuestros auditores, la gran mayoría, conoce lo que es Ascensores Schindler, pero mi pregunta es, ¿cuándo se fundó? ¿Cuál es su principal actividad y desde cuándo que están trabajando en Chile? Sí, Schindler se establece hace 151 años, eh, en el año 1884. Entonces, este año cumpliremos 152 como empresa global. Nació como un taller mecánico, en realidad, de un par de socios. Uno de ellos era el señor Schindler de aquella época. Y con los años, con las décadas, fue creciendo, fue desarrollándose y hoy es lo que es una de los principales fabricantes de ascensores, de escaleras mecánicas, de rampas a nivel mundial. En Chile llevamos operando 110 años. Este año será el número 111. Ah, muy bien, o sea, estamos, en este momento están celebrando los 110 años entonces. No, lo celebramos el año pasado. Ah, el año pasado, perfecto. Sí, Ah, muy sí, bien. sí. Ahora, ¿se dedican solo a la fabricación de estos equipos de transporte vertical o también al mantenimiento de ellos? Diseñamos, fabricamos, instalamos, mantenemos, reparamos, porque también se nos rompen los amigos, que es parte de la lata que luego da, y cuando termina su vida útil también los modernizamos, los ponemos a puntos y les damos nuevamente una vida nueva. A propósito de vida útil, ¿es factible calcular cuánto pudiera durar un ascensor antes de tener que cambiarlo? ¿Hay alguna forma de medir eso? No, no hay forma de medirlo, hay una forma de estimarlo. O sea, un ascensor apropiado para el uso que se le va a dar, bien instalado y bien mantenido a lo largo de toda su vida, fácilmente te dura 20, 25 años. Bien. Por el camino hay que cambiar componentes, componentes que son más consumibles, componentes que tienen una vida útil más corta, la electrónica, algunos elementos, y tal vez en torno a los 20, 25 años hay que ya pensar en una puesta a punto, en una modernización más extensiva, ¿no? Claro, correcto. Bueno, Pero tenemos, mira, tenemos ascensores de 1910 todavía funcionando. En Suiza hay uno que tiene más de 100 años. mira, muy bien, perfecto. Sí. Bueno, ahí se ve, digamos, la importancia del mantenimiento, de ejecutar estos cambios o hacerle la mantención en el tiempo oportuno, de la manera correcta, con los repuestos adecuados, porque muchas veces, y en Chile, yo creo que te ha pasado y lo has visto en muchas oportunidades, y aprovecho de preguntarte si en otros lugares es igual. Aquí en Chile acostumbramos las comunidades a querer ahorrar lo más posible en repuesto o en reparación de estos equipos y si pueden.
ponerle un repuesto que no sea el original, tratar de ahorrar un dinero en cuanto a la reparación misma se hace. Y esto a la larga perjudica, o sea, todo el mundo lo sabe, perjudica a los equipamientos tanto de un auto, de un camión o de un ascensor. Eh, en comparación con otros países, ¿pasa lo mismo o es una característica propia del chileno? No, no, el chileno ahí es muy similar al resto de los humanos, ¿eh? Ah, Pasa en todo el mundo, sí. Mira, en todo el mundo yo creo que las comunidades tenemos, cuando eres parte de una comunidad, y todos en la vida somos en algún momento empresa y en algún momento somos igual, consumidor, ¿no? claro, Las comunidades tienen, creo yo, ahí tus auditores lo sabrán mucho mejor, siempre la necesidad de contener el gasto, ¿no? Incluso de bajarme. Lo primero que creo que le piden a un administrador es bájame el gasto común, oye. claro. Eh, y la tentación es esa, no comprar el repuesto del fabricante, el repuesto original, comprar uno que está disponible, que lo consigo en muchos lugares y muchos obviamente se preguntan por qué no iba a ser el mismo y por cuál es el problema. El fabricante cobra mucho y yo lo encuentro por ahí a mitad de precio incluso a veces. Eh, lo que pasa es que ahí pierden la trazabilidad, no saben exactamente si es original, no saben exactamente la calidad, no saben si han pasado por las mismas pruebas que hacemos los fabricantes. Yo hablo de Schindler, pero en el fondo todos los fabricantes grandes tenemos el mismo proceso, ¿no? Y el ascensor es esa caja que sube y baja, que no produce muchos dolores de cabeza hasta que los produce, y entonces es cuando todo el mundo se acuerda de nosotros. Somos como el árbitro del fútbol, ¿no? Nadie habla del árbitro y como alguien se acuerde del árbitro es que fue un desastre, ¿no? Y los componentes que no son originales, que pueden ser de segunda marca, que pueden ser hechizos, que pueden ser buenos o pueden no ser buenos, y pueden resistir y pueden no resistir, pero no lo sabe nadie. Entonces ahí las comunidades, aquí en Chile y en todo el mundo, cuando hacen eso, por la necesidad de reducir su costo, en realidad corren un riesgo que yo pues no aconsejaría mucho. Efectivamente, claro, es un riesgo enorme. Lo mismo pasa para asimilarlo más con los autos, digamos, los vehículos de cada uno, ¿verdad? Sí, Cuando, cuando le empiezas a poner otro tipo de repuesto, sabes que vas a tener problemas serios en algún momento. así Eh, es. ¿Qué tipo dónde fabrican ustedes los ascensores, las cabinas, los motores? ¿De dónde los traen? Mira, los fabricantes y nosotros no somos muy diferentes, tenemos hoy una base de abastecimiento, una cadena de suministro global. Entonces, en nuestro caso, los productos que nosotros traemos, instalamos en Chile, en la gran mayoría hoy vienen de China. Tenemos Correcto, varias fábricas en China, una de ascensores, una de escaleras enormes. En China estas cosas son enormes. claro. Eh, pueden venir también de Europa, porque igual tenemos una cadena de suministro en Europa que es muy grande. Eh, no vienen de Estados Unidos porque ahí tenemos códigos y normativas muy diferentes, entonces no podemos traer equipo de Estados Unidos aquí, no está permitido. Tenemos una fábrica en Brasil, en algunas ocasiones traemos el producto de allí, pero Ah, fundamentalmente hoy el producto de Schindler en Chile viene de China o viene de Europa, ¿En qué depende tipo del tipo. ok, ¿en qué tipo de edificio o espacio es más probable encontrarse con un ascensor Schindler hoy día? En cualquiera. Mira, en la historia yo creo que uno de cada cuatro ascensores que hay instalados, base instalada en Chile, es un Schindler, históricamente. Hay como 60.000 ascensores funcionando, operando, y un 25% de esos tiene nuestra marca. Eh, Nosotros hoy vendemos como uno de cada tres ascensores que se vende en Chile ahora mismo es un Schindler. Entonces lo encuentras en edificios residenciales, en oficinas, en centros comerciales, en hospitales, los vas a encontrar por donde sea. El único lugar donde no lo vas a encontrar mucho
es en el transporte público, no es un negocio al que nos hemos dedicado mucho aquí en Chile. Sí en otros países, pero aquí no. Eh, Acabas de dar una estadística que se condice mucho con la Asociación de Instaladores de Ascensores, certificadores de ascensores de Chile, el que dice más o menos que hay como cerca de 60.000 de Sí. estos equipos funcionando. ¿De dónde sacan ustedes esa estadística para afirmarlo con tanta certeza? Mira, cruzando algunas bases de datos podemos llegar. No es una cifra exacta, porque no, Mm. efectivamente, al contrario que en otros países no existe un registro de ascensores, ¿no? Tú te vas a España, por ejemplo, hay un Mm. registro de Ah, ascensor uno a uno, oficial. Entonces, lo sabe todo el mundo. Aquí lo que nosotros hacemos para encontrar ese número y aproximarnos es, por un lado, recurrir al MIMBU, al Ministerio de Vivienda y claro. Urbanismo, y le preguntamos, oye, ¿cuántos ascensores tienes en tu lista de certificados o no certificados? Y sabemos la proporción de cuántos nosotros hemos vendido, que están en la lista, que no están en la Claro. lista, y vamos extrapolando y hoy nosotros pensamos que la cifra real, la base instalada operando en Chile está en torno a ese número, sí. Ok. ¿Y tienen más o menos un promedio de cuántos de estos existen por edificio? Es decir, dos por edificio, tres, uno. Es que ¿No? Muy depende. difícil. Eso sí es una adivinanza. Ah, Depende. Si es comercial, si es un edificio, ah, no sé, por ya. Apoquindo, por ahí, Mm, 6, mm, 8, 12. claro, Si es relativo. residencial, como la mayoría de las comunidades, ojalá sea más que uno, pero Claro, existen edificios con un solo ascensor, que es una sí. cosa que bueno, se hacía en algún momento, pero es crítico. Como se detenga ese ascensor, la comunidad se quedó sin movilidad, ¿no? Malo. Y malo por diseño, y mucha presión para la comunidad, mucha ansiedad y mucha presión para el que le toque mantenerlo, ¿no? Pues se va envejeciendo y es cada vez más complicado. Normalmente hay dos por cada escalera, ¿no? Por cada ascenso. Sí, En algunos edificios grandes, residenciales grandes que se construyen hoy, como por ejemplo en el centro de Santiago, por Estación Central, a veces hay cuatro. cuatro, claro. Por la Pero, cantidad de unidades y pero pisos. como lo que pasa es que luego se construye, ojalá lo más barato posible y ojalá con más espacio para venderlo, pues Mm, también le meten solo dos, claro. y ahí tenemos luego los atascos, los tacos que se forman para tomar el ascensor. Y el sobreuso, ¿verdad? Porque eso Exacto. provoca un abuso digamos, de Sí, estar está expedido. utilizando estos equipos. El pobre ascensor sufre mucho porque tiene que transportar mucho más de lo que normalmente debería estar trabajando. A propósito de transportar más, años atrás, esta misma organización gremial tenía la estadística de cuántas personas más o menos transportan, cuántos viajes hacen estos equipos, los ascensores, estos 60.000. ¿Tienen una estadística más nueva? Depende también del tipo, si es comercial, que no paran en todo el día, si está en un Claro, centro comercial, retail, si es un hospital o si es un residencial. ya, Un ascensor normal, que uno parece que no se usa mucho, te puede hacer fácilmente 30.000 viajes al mes. fácil, Fácil. claro. Sí, Y si 30 nos mil. vamos a, no sé, a Titanium, Costanera, a un edificio comercial de mucho flujo, multiplícalo, ¿no? Claro, mucha gente. Ahora, ¿qué significa para las ciudades chilenas en que se estén volviendo verticales? ¿Cómo pudiera afectar esto o beneficiar eh, a las ciudades? Todo un desafío. Mira, si se hace bien, sería un beneficio. ¿Qué pienso yo? Que las ciudades como Santiago, como las ciudades de Chile, como muchas otras históricamente, y sobre todo en Chile, porque es un país sísmico, se han desarrollado en superficie. Poca altura, pero muy extensas. Claro, Como yo siempre hemos dicho, la clásica siempre ha sido Los Ángeles en Estados Unidos, ¿no? Una ciudad enorme y eran con muchas casitas bajas, también por tanto sismo que tienen.
¿Eso qué problema te plantea? Que para llegar de donde vives a donde trabajas y volver a donde compras y vas al club deportivo o lo que sea, al las trabajo. distancias son enormes y se saturan las ciudades y porque la evolución de los habitantes no va a la par o la evolución de las carreteras no va a la par con el crecimiento de la población y tenemos lo que tenemos en Santiago y en muchas otras ciudades, el colapso del tráfico, los tacos interminables, ¿no? Ponte a cruzar de, no sé, de los Dominicos a Maipú en hora Uf, punta. claro, Toda una aventura, ¿no? O de Huechuraba no sé, a la Florida, ahí por Vespucio, interminable. Entonces, ¿qué ha pasado como tendencia en todo el mundo? Que con el tiempo nos hemos dado cuenta que las ciudades no pueden seguir creciendo en extensión, pero simultáneo. sí cada vez más población vive en ciudad. En Claro. Chile ya hemos alcanzado que el 90% de la población chilena vive en un entorno urbano, en una ciudad Claro. más grande, más Ujú. pequeña. Estamos todos ahí concentrados. No podemos vivir en la extensión, entonces solo nos queda densificar y crecer en altura. ¿Qué es lo que estamos viendo? Barrios, comunas que antes eran de una a dos pisos, tres como mucho, hoy tienen estas torres de 15, 20, 25 pisos y en algún momento nos pareceremos a Shanghai o Hong Kong o lo que sea con estas torres inmensas, ¿no? Claro. Esto nos plantea varios problemas. Uno de ellos es la movilidad vertical. Ese es mi tema favorito, por supuesto, pero no es el Claro. único desafío, ¿no? ¿Cómo planificas el espacio, las zonas verdes? ¿Cómo se va a comportar un grupo social que está casi prácticamente hacinado en una torre, ¿no? Que por la mañana salimos todos Claro. y, claro, y tenemos prisa porque no queremos salir de casa y quedar en el taco porque no pude bajar. Por la tarde regresamos todos y queremos llegar a casa para descansar. Entonces ahí el transporte vertical pues tiene un desafío. Y aquí la verdad que a veces pienso que todos los que participamos en esta fase de edificación podríamos hacer un trabajo un poquito mejor en lo que es planificación, ¿no? Planificación. A propósito de lo que acabas de mencionar de los viajes, sobre todo cuando uno está apurado en la mañana o cuando llega en la tarde, eh, ¿hay algún... nos damos cuenta que hay ascensores que son más rápidos que otros, más lentos. Sí. ¿Hay una forma de regular eso? ¿A qué se debe que algunos sean más rápidos o más lentos? Claro. ¿Cómo funciona? Mira, yo supongo que la mayoría de los que nos escuchan están en el mundo residencial, ¿no? Entonces aquí Claro, el ascensor típico está a una velocidad entre 1 metro por segundo y 1,70 o 2. ya. Depende de los pisos que tenga, eso se nota o no, hace una diferencia o no. Prácticamente lo que notas como usuario es el tiempo de espera. Tengo que esperar 1 minuto o 5 o 3 segundos, eso se nota. Y luego el viaje, ¿no? Claro, El el ascensor viaje. siempre ha sido una cosa medio claustrofóbica. A nadie le ha gustado ir en un ascensor, ¿no? La gente se ponía en la cabina mirando para el otro lado. Claro, Hoy en día la gente mira hacia abajo y tiene el celular en la mano, no se hablan, no se conectan. Y como es alguna una experiencia medio claustrofóbica, lo que queremos todos es llegar cuanto antes que se abra la puerta y salir. claro, Y ahí la gestión del tráfico ha ido actualizándose y modernizándose con los años, ¿no? Hoy en día tú puedes tener un sistema que agrupa pasajeros por zona de destino, reduce tu tiempo de viaje y reduce la cantidad de paradas. claro. Y de paso también reduce la energía que consume el ascensor, que hoy hablar del costo de la electricidad pues también es una cosa interesante, ¿no? Para las comunidades. Claro que Entonces, sí. hay modelos, hay sistemas y soluciones que hacen esta optimización y también se siguen vendiendo ascensores que siguen gestionando el tráfico, digamos, a la antigua, como siempre, ¿no? Casi como un taxi o como un autobús. Yo levanto la mano en la parada, llega el bus, se va subiendo gente y voy entrando y saliendo en cada parada, ¿no? Ese es el modelo típico, convencional de un ascensor. Y digo, hoy existen cosas mucho más modernas, mucho más optimizadas. El tema es qué es lo que te compran a la hora Claro, de construir. claro.
Eso es muy importante. ¿Cómo se compara Chile con otros países en términos de desarrollo vertical? Tú que conoces bastante o muchos otros países. Pues yo creo que estábamos al debe o estábamos un poco más atrasados. Países del entorno aquí latinoamericano, si te vas a Sao Paulo, Brasil, es un país verticalizado hace muchos años, ¿no? Claro, Hasta las ciudades costeras de playa, Florianópolis, parece un Manhattan, ¿no? Brasil muy avanzado en ese aspecto. Argentina también, hay muchísimos ascensores, no tan alto, no tantas alturas como Sao Paulo o Brasil. En Colombia, por ejemplo, en Medellín se construye desde hace años mucho más alto. sí. En Perú menos, está empezando Mm. ahora. Norteamérica, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, sobre todo el mundo comercial, no residencial. Ahora también se construye residencial muy alto. Europa siempre ha sido medio, no tanto, se construye, Mm. la altura media en Europa siempre ha sido entre 6 y 8 pisos. Claro, Nada espectacular, digamos, desde el punto de vista del ascensorista. Asia claro, es otra cosa, Asia es otro mundo. Allí hoy un edificio residencial fácilmente tiene 40 pisos. correcto. Ya, y eso es Ahora, normal. ¿M? y en esta tendencia o línea global, ¿cómo ves a Chile? ¿Muy avanzado, muy atrasado? ¿Está en la media? No, yo creo que estamos empezando a agarrar ahora un ritmo un poco más acelerado, ¿no? Porque sigue llegando población a las ciudades, sigue habiendo, y de eso se habla mucho ahí en el mundo político, un déficit habitacional, un déficit de Claro, vivienda, y eso significa que tengamos un momento de coyuntural, de crisis económica o de paralización de la construcción, que es realmente lo que hemos vivido en los últimos años, o no, hay que construir, hay que proveer a la sociedad de viviendas y eso va a ser torre alta, densificada, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso cada vez vamos a verlo más, eh, inevitablemente. perfecto. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta Chile en esto de la movilidad vertical? Mira, yo creo que ahí hay varios. Por un lado, te lo separo en dos capítulos. Por un lado, lo que es la construcción nueva, que es de lo que siempre estamos hablando, ya hace falta vivienda, tiene que ser vertical, tiene que ser densa. Ahí los desafíos, oigan, hagamos una planificación urbanística correcta. No basta construir un edificio, ponerle dos ascensores y búsquense la vida. Hay que pensar en accesos, en estacionamientos, en parques, en zonas verdes, en qué distancia hay a los colegios, qué distancia hay al centro comercial, cómo llega la gente al trabajo, cuál es el transporte público horizontal, todo ese mundo de urbanizar. Pero luego está el otro mundo que casi siempre se nos olvida, que es el de lo que ya existe. Si miramos, dicen por ahí los que saben de esto, que si miramos 25 años al futuro, en Santiago, o en Chile o en el mundo, el 80% de los edificios que veremos a 25 años desde hoy ya existen hoy. Claro. Ah, Entonces son Santiago Centro, cualquier barrio, Providencia, ¿no? Un barrio consolidado donde la mayoría de los edificios tienen 30 años como mínimo. Esos edificios en 20, 30 años más, incluso en 10 años más, estarán obsoletos. No por diseño, no por solidez, pero todo el equipamiento que tienen claro, ya. necesitará ponerse al día. Pasa que hay edificios que fueron diseñados en algún momento para ser un edificio comercial. En el centro de la ciudad vemos muchos, pero hoy tienen un uso completamente diferente. Son hoteles, son Airbnbs, son residenciales. A la inversa, edificios que eran residenciales, digamos, residenciales de gama alta, ¿no? Hoy son oficinas, Claro, o son un hotel. Entonces, pero está el mismo ascensor viejito ahí funcionando desde hace 30 años. Hay que reposicionar los edificios, eso va a suceder, de hecho sucede, y hay que cambiar el equipamiento que tiene, también el de transporte vertical.
porque si no, sencillamente no es sostenible, no funciona, es muy caro y no es muy sostenible tener que tirar un edificio, construir uno nuevo cada 20 años. En China lo han hecho durante décadas. Las ciudades chinas ponían un centro de edificios y a los 10 años lo tumbaban y construían uno más alto. Claro, Absolutamente ridículo. Hoy ya no lo hacen, ¿no? Porque también hay que cuidar el planeta, ¿no? Entonces claro. yo creo que ahí hay dos desafíos: construir lo nuevo con mucho más sentido común, pensando mucho más en la calidad de vida que va a proporcionar ese entorno, y cómo actualizamos, reciclamos y reaprovechamos toda la cantidad de edificios que ya existen y les damos una vida nueva, actual, moderna, ecológicamente sostenible, ¿no? Volviendo otra vez al tema de las comunidades y los ascensores, ¿cuál dirías tú, con la experiencia, eh, que es el dolor o el problema más grande para una comunidad respecto de sus ascensores? Ahí. Me voy a ir a los primeros 2, 3 años de vida de una comunidad. Y ¿Ya? te explico en qué estoy pensando. ¿Mm? Alguien construye un edificio que la inmobiliaria encargó y vende o arrienda, eh, y le va entregando a las personas que lo compran o lo arriendan y van a vivir ahí, ¿no? Y poco a poco, con los meses, se establece una comunidad. ¿Qué pasa por el camino? El ascensor está entregado, instalado y entregado y funciona. Y lo utilizamos para terminar la construcción. Lógico, porque ya que está ahí, la Claro, constructora lo aprovecha. Bien, y por mucho que lo protejas, lo cuides, lo estamos estresando. Mal utilizamos el ascensor desde el inicio. Después llega la inmobiliaria y necesita utilizarlo para los servicios de postventa, porque tú sabes que en un edificio nuevo siempre va a haber algo de postventa. Entonces aquí claro, tenemos maestros entrando y saliendo. Puede que también los nuevos habitantes quieran hacer alguna reformita en su departamento, más maestros, ¿eh? Me cambias el porcelanato, te meto 5 sacos de cemento, hasta arriba. Y también llegamos con mudanzas y le metemos todo lo que cabe al buen ascensor hasta que revienta. Cuando la comunidad se establece, nombra a un administrador propio y le dice, oye, y ahora manéjame esto bien, ese ascensor normalmente ya lleva 2, 3 años funcionando y le hemos dado de todo, pero nadie lo sabe. Nadie claro, lo entiende. Todo el mundo dice, oye, pero si es nuevo, si me acabo de mudar aquí, si acabo de llegar, ¿cómo puede estar roto? ¿Cómo puede estar mal? ¿Qué me están contando? Nadie sabemos, y nosotros también somos torpes, digamos, no lo contamos nunca, que el ascensor lleva funcionando ya muchos kilómetros. Y lo hemos ido utilizando por el camino de una forma que no es la normal. La normal empieza después, cuando el edificio está ya completo, la gente ya la habita y sube y baja con el carrito de la compra y alguna maleta de vez en cuando, claro, ¿no? Eso para mí, sin que la comunidad lo sepa y sin que ninguno de los involucrados anteriormente hagamos el trabajo adecuado, y me autoculpo ahí de explicarle a la comunidad, oye, ten cuidado que esta cosa ya lleva sufriendo, hace que la comunidad se encuentre con un ascensor que ya no está en óptimas condiciones. Y claro, llegamos nosotros, los ascensoristas, nosotros, nuestros competidores, quien sea, y decimos, oye, tienes que invertir, tienes que ponerte al día con esto. Chuta, qué mal comienzo para una relación de ascensorista a comunidad, ¿no? Pero eso es un momento que pasa, ¿no? Por el camino hay que saber elegir bien al mantenedor. Sí, los hay, y habemos muchos y todos registrados, en el registro del Ministerio de del mismo, Vivienda, claro. en el MIMBU, pero hay que saber elegir bien. Como todo, como en Hay de todo el todo. mundo y todo en la vida, habemos de todo. Habemos buenos, medianos, malos y terribles. Elija bien. Mi consejo es, eh, véngase con Schindler o váyase donde quiera, con quien quiera, pero elija bien, piénselo bien. El precio del contrato de mantenimiento le puede salir muy caro al final del día. Y Perfecto. ojo, que si hay un accidente y es grave, la comunidad, con la nueva ley, tiene una responsabilidad que no es menor.
Y si han Bien, contratado a un mantenedor pequeño, capaz que desaparezca y los deje ahí con un con grave el pastel. problema. Grave Grave, problema. grave problema. Y luego Bueno, ya al fin 12 15 20 años, pues hay que ir juntando dinerito a tiempo, mm, porque en algún momento en el provisionar, futuro, claro, y hay que ir provisionando, porque en algún momento en el futuro te va a tocar actualizar el ascensor, modernizarlo. Y si no lo haces, pues te llevarás la sorpresa algún día y empezamos a hablar del fondo de reserva y cómo hacemos esto y ayúdeme con el pago. claro. Pero esto los administradores profesionales lo saben y yo creo que eso lo manejan bien. Perfecto. Estamos conversando con Alfredo Morate, él es el gerente general de Ascensores Schindler. Debemos ir a una pausa, no se mueva nadie porque volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta y estamos conversando, como veíamos, con Alfredo Morate, él es el gerente general de Ascensores Schindler. Y antes de seguir conversando, debo recordarles que es necesario mantener tu piscina siempre en perfectas condiciones, ¿verdad? Con personas que sean expertos en el tema. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961206001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. ¿Necesitas modificar el reglamento de tu copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos de la Ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso, de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl. Y ojo, si mencionas a nuestro programa, recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Eres administrador o parte del comité de un condominio? Vivo en condominio.cl, consultores contables, te ofrece asesoría experta en revisión y presentación de las declaraciones juradas de renta de tu condominio para este año tributario 2026. Si recibes boletas de honorario o pagas sueldos de trabajadores, aunque sea uno, debes realizar este trámite. Visítanos en vivo en condominio.cl y recibe el apoyo que tu comunidad necesita. Estábamos viendo los desafíos que enfrenta esto de la movilidad vertical y después conversamos un poco acerca de los dolores o de los problemas que pueden tener los ascensores y diste unas muy buenas recomendaciones y consejos, Alfredo, sobre este tema. Ahora, eh, también mencionabas al final, antes de irnos a la pausa, lo importante que es empezar a aprovisionar, porque ya con 25 años de uso ininterrumpido del equipo, lo más probable es que haya que hacer una inversión importante. Entonces mi Sí. pregunta sería, ¿cómo impacta el envejecimiento de la población en el diseño del edificio y también de los ascensores? Claro, el edificio no cambia, ya está construido, tiene 25 años. El ascensor no cambia, tiene también sus 25 años. La población también tiene 25 años más. Entonces, con el envejecimiento colectivo aquí, lo que pasa es que la población va teniendo una movilidad, vamos teniendo una movilidad cada vez más reducida. Nos cuesta más movilizarnos. Dependemos mucho más todavía del ascensor que cuando éramos jóvenes, ¿no? Te compras un departamento, no sé, a los 30 con suerte o a los 40. Cuando el ascensor tiene 25, tú ya pues estás con 65. No es que Claro. seas mayor, no es que seas viejo, para nada. Hoy los 65 son buena época, pero ya no eres el chavalín, como dicen en España, ya no eres el Claro. cabro chico que eras cuando tenías 40, ¿no? Entonces, mucho más dependencia de que el ascensor funcione. Amigo, pero el ascensor ya también tiene 25 años más y necesita ponerlo al día. Y lo que sería bueno que todos aprendiéramos a evitar es tener que darle esa sorpresa desagradable a una comunidad, de decir, mira, yo no sé si lo has provisionado o no, pero ahora mismo vas a tener que meterte la mano en el bolsillo y sacar no sé cuánto dinero porque si no, el ascensor ya está muy carreteado,
la tecnología está obsoleta, los repuestos para este modelo ya no estaban a estar tan disponibles y como suceda algo, tu comunidad se va a quedar sin movilidad, incomunicada. Y bajar por las escaleras o subirlas, peor todavía, con la bolsa de la Claro. compra, pues no es lo que se debe tener, ¿no? Entonces, ahí la recomendación es realmente ir hablando con el proveedor de mantenimiento que cada uno elija para hacer esa planificación de inversión que se puede hacer y no dejarse llevar por la vida y dejarse sorprender cada vez que hay una avería, una falla, se rompió un componente, hay que repararlo, porque se puede de alguna manera prever por la vida útil de los componentes, mira, este año o el que viene te va a tocar esto, dentro de 3 o 5 años te va a tocar esto, vaya usted previendo. Y cuando lleguemos a los 20, 25, pues te va a tocar una inversión mayor, ¿no? Una Yo no inversión mayor. recomiendo sacar, a veces la gente piensa, bueno, cámbiame el ascensor, es otro tema, ¿no? Claro, Reemplázamelo, ponme uno nuevo. Por ese, ojo, porque arrancar las puertas, ajustar la escotilla, arrancar toda la parte mecánica, eh, es un dolor de muelas para los que viven en el edificio. O sea, sí, y además del costo, porque cuesta, sí. eso Y encarece además, mucho. claro, pero sobre todo Claro, la invasión, la disrupción de la vida, el ruido, el polvo, estar perforando y taladrando y arrancando cosas y componentes, hay formas de evitarlo. Hoy una modernización bien hecha va a modificar, deja la mecánica, incluso deja las puertas, que es lo que más ruido y polvo genera a veces, y cambia las piezas del ascensor que necesitan modernizarse. La electrónica, pues claro, un iPhone a los 2 años está viejo. claro, El cerebro electrónico de un ascensor a los 25 tiene Alzheimer, como digo yo a veces, ¿no? claro. Buen Eh, punto. la electrónica, los componentes de seguridad, que seguro están ahí, seguro están bien y activos, porque eso es lo que se mantiene siempre, pero igual hay elementos nuevos, más seguros, más actualizados, un sensor sísmico que es mucho más sofisticado que lo que había hace 20 años, ¿no? La cabina para que sea más hermosa, para que sea más agradable transitar en ella, viajar en ella, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer muy poco invasivas, en muy poco plazo de tiempo y con un costo pues realmente, digamos, acotado, sabiendo que no deja de ser un esfuerzo siempre un poco mayor, ¿no? ¿Es E incluso factible? hasta con unos planes de pago que se pueden hablar ahí, yo creo que todos los proveedores tenemos alguna forma de ayudar a las comunidades a que eso también sea algo, un gasto que puedan soportar. Ahora, más o menos, un edificio de 15 pisos, ¿verdad? Con 300 unidades, eh, 15 paradas, digamos, pensando en que puede tener dos subterráneos, lo que sea, dos de estos ascensores en que hubiese después de 25 años que hacer esta reparación o esta modernización que tú estás diciendo sin tener que cambiar las puertas ni nada de eso. ¿De cuánto aproximadamente se estaría hablando económicamente? Ay, Es muy señor. raro porque yo sé que dependen de muchísimos factores, Exacto, exacto. pero Pero te diría que normalmente tienes que considerar, si solo cambias lo mínimo o lo realmente necesario, que es la electrónica, cuadro de control, variador, botoneras, todo el sistema electrónico, alguna seguridad tal vez, la y iluminación, un poco de hermoseamiento de la claro, cabina, iluminación, que sea LED, que ya no sean las cosas que consumen claro. tanto, ciertas cositas estéticas, probablemente vas a estar en torno a 30 40 millones por ascensor. Por equipo, digamos, Por equipo, sí. claro, claro, Seguro vas a encontrar algo más barato, sí, pero yo ahí diría cuidado, que si es muy barato, capaz que no sea tan bueno. Y seguro que vas a encontrar ofertas por mucho más. claro. Conviene asesorarse y conviene poder confiar en la persona que te lo está proponiendo, ¿no? Si ya dices, mira, ya que estamos, cambiemos el motor. O ya que estamos, mira, es necesario cambiar el motor, pero abramos el motor porque motores de hace 25 años habitualmente no son de imán permanente, son con reductora, son realmente motores mecánicos.
abrámoslo, veamos cómo está el eje, veamos cómo está la reductora, pongámoslo al día. Hay que añadirle un par de milloncitos más, ¿no? Eh, por ahí anda. Entonces, Perfecto. según cada caso, yo creo que entre 30 y 50 millones, y yo sé que parece poco, pero es un margen grande, Ya, eh, tienes una solución muy buena y le da una nueva vida al ascensor por otros 10, 15, casi 20 años. perfecto. ¿Cómo influye la digitalización o el uso de datos en la movilización dentro o sea, en cuanto a la movilidad, quiero decir, dentro de los edificios? Mucho. Hoy casi todo ya puede estar conectado, ¿no? Hay frigoríficos que te dicen se está acabando la leche, incluso pueden pedirle la leche al supermercado y te la despachan, ¿no? Todo eso ya se puede hacer. Nosotros los ascensores modernos vienen con módulos, con ordenadores de a bordo que además se comunican con una central. La nuestra está en Berlín, en Europa, para todo el mundo, y luego replica los datos a Chile, aquí la tenemos en Santiago, y desde ahí se hace un monitoreo remoto permanente. Eso es importante porque nosotros así podemos saber qué le está pasando al ascensor mucho antes de que le suceda una avería y mucho antes de que la población del edificio se dé cuenta. La idea es Ah, evitar, la idea es poder llegar y resolver antes de que se produzca un problema. Podemos incluso intervenir a distancia y corregir algunas cosas a distancia para que ni se produzca una falla, ¿no? Entonces, me ah, acuerdo que como ejemplo, ¿no? Como anécdota, cuando tuvimos este gran apagón que tuvimos en Chile aquí en febrero, que nos fuimos todos a negro, sí. claro, los ascensores también se apagan, ¿no? Si tienen un sistema de rescate automático, al menos bajan al siguiente piso, abren las Mm, puertas, dejan salir y ahí se quedan. claro. Cuando vuelve la luz, normalmente o se reactivan o se quedan ahí, digamos, colgados, Ya. porque la luz, la electricidad vuelve así con un golpe y no Golpe. les gusta mucho, ¿no? Entonces, típicamente hay muchas llamadas de asistencia técnica, oiga, vengan, el ascensor no arranca, se quedó bloqueado. Toda la vida eso significaba que hay que despachar un técnico para que ponga en marcha el ascensor. Va, lo resetea y ya está, eso era todo. Era todo. Eso hoy lo podemos hacer a distancia, directamente, desde un centro de operaciones, sin Fantástico. necesidad de mandar a nadie. Ahorra tiempo, Tiempo, le dinero. ahorra tiempo a la comunidad, ahorra tener que poner otro personaje con otro vehículo en el taco habitual, ¿no? Que luego, según a qué hora, a ver cuándo llega. Entonces, la digitalización está permitiendo todos esos avances de poder hacer cosas remotas, de poder monitorear remoto, de poderle dar la misma información que nosotros como proveedores vemos al cliente. Al cliente le puedes dar un app y lo puede ver en su teléfono celular, ve el estado del ascensor, ver qué se está haciendo, si se hubo, qué mantención se hizo, qué reparación se hizo. Hay mucha más información disponible al instante, que igual no es para el habitante del condominio, de la comunidad, pero sí para el administrador, ¿no? Porque una de las cosas que yo me acuerdo que los administradores, una de las cosas que necesitan es estar informados. Si le pregunta a Claro. alguien de los residentes y no sabe la respuesta, queda mal. Muy mal. Entonces, hoy le puedes dar una aplicación en su teléfono y ahí tiene todo. No quita ¿Hay que nos algún- llame, ¿no? Pero ahí está. Correcto. ¿Hay alguna tecnología que parezca hoy día como futurista, pero que ya pronto puede ser parte de lo cotidiano, de lo que vamos a ver día a día? Mira, sí, o sea, depende de lo que llames futurista. Una tecnología que hoy ya existe y ya funciona es que yo tengo instalado en mi teléfono un software que me da que me da el fabricante, que me da Schindler, lo instalo y ya no tengo que pulsar ningún botón. Yo entro en un edificio, el edificio sabe que yo estoy ahí. Me autoriza el acceso, me abre el torniquete, me asigna directamente un ascensor. Me lleva directamente al piso que tengo autorizado. No me deja ir a los que no he autorizado o no me han autorizado. Y me abre la puerta de mi departamento o del departamento al que voy a ver automáticamente. Me deja entrar.
No he tocado nada. Sabe quién soy, sabe a dónde debo ir o puedo ir y me lleva por todo ese camino. Con el vehículo, me abre la barrera de acceso, me abre la puerta, me cierra la puerta y me tiene monitoreado todo el tiempo, que también en los tiempos que corren de seguridad, todas Es estas cosas fundamental. eso ya no es ni futurista, eso ya funciona en algunas partes del mundo. Aquí todavía muchas gentes no usamos ni el telealarma, ¿no? En muchos países, tú sabes que aquí cuando tú te quedas encerrado en un ascensor, se detiene, pulsas el Claro. botón, esa alarma suena en conserjería, Sí, ¿cierto? Y conserjería agarra el teléfono y llama a la central de emergencia del proveedor que haya elegido y viene alguien. En Europa, por ejemplo, los salarios, digamos, de un conserje son otra historia, entonces no era viable económicamente desde hace mucho tiempo que ya no quedan conserjes en Europa en los edificios. claro. Entonces, eso se sustituye por una telealarma que conecta directamente la cabina del ascensor con el centro de emergencia de la empresa. Y Perfecto. hablan entre ellos, no hay intermediario, ¿no? Y No ya hay está. intermediario. Oiga, que estoy aquí, esto no se mueve, ¿qué le pasa? Tranquilo, ya va alguien. Va a tardar tanto tiempo, no se preocupe. Claro. Estas son innovaciones que existen, que funcionan, que igual en Chile todavía no han tenido tanta aceptación, porque por nuestra forma de vida aquí es otra, pero que también al final del día sirven para ahorrar gasto común, ¿no? Porque en la nómina de los Sí. gastos comunes hay algunas partidas que son más importantes que otras. Perfecto. Recién tú mismo o has mencionado ya en varias oportunidades, lo importante es que un ascensor tenga una buena mantención. Sí. ¿Cómo impacta esta buena o mala mantención en la seguridad de las personas que son los usuarios del día a día de esa comunidad? Mira, un ascensor está llenito. Bueno, de entrada tengo que decir que el ascensor es el medio de transporte masivo más seguro del mundo. Por 100.000 pasajeros, la tasa de accidentes es menor a la de un avión. Entonces no pasa nada. Realmente son seguras estas cajas. Y están llenas de circuitos de seguridad electrónicos, mecánicos. Esto que se ve en las películas, que el ascensor se cae, es prácticamente imposible, salvo que alguien lo haya manipulado con malicia para desactivar estas seguridades, Claro, ¿no? También hay que decirlo. Eh, pero todo esto hay que mantenerlo. Las seguridades, revisarlas, mantenerlas, asegurarnos que la batería de rescate de emergencia esté cargada y funcione, asegurarnos que el fitófono funcione, ajustar las puertas. Aunque parezca que no, las puertas les vamos dando golpecitos. La detenemos con la mano, la empujamos, le hacemos aquello para arriba, ponemos un cubo de la limpieza, una maleta, el carrito de la compra. Cada vez que tocamos la puerta que ella no se mueve libre, se va desajustando un poquito. claro, Y parece mentira, pero el ascensor es una cosa que trabaja con milímetros. Se desajusta un milímetro, generará un problema. Entonces, ese ajuste permanente de puertas, de algunos otros elementos, la revisión de elementos que hay en la escotilla, eso es vital, ¿no? Revisar la electrónica, está funcionando bien, hay algún componente que se está agotando, eso es vital. Los ascensores, le ponemos el cuarto de máquina arriba y a veces para que haya más iluminación le ponen una ventana delante. Y entra el claro. sol todo el día y le está dando a la electrónica todo el día. Eh, Se ve Fatal. bonito, fantástico, pero mala idea, ¿no? Mal. Entonces, hacer un buen mantenimiento, limpiarlo, asearlo, lubricarlo, revisarlo, ajustarlo, hacer pruebas de seguridad, importante. Algunas son incluso invasivas, alguna es realmente provocar que el ascensor tenga una frenada de emergencia para ver que lo haga, Para comprobarlo, ¿no? claro. Todas esas rutinas que tenemos los proveedores y los fabricantes son importantes para mantener esa seguridad absoluta de que nadie le va a pasar nada a un ascensor si se porta bien. También hay que decirlo. Si alguien se porta mal en un ascensor, puede tener un accidente. Ahora, pensando en lo anterior, digamos, en cuanto al mantenimiento, a toda esa forma,
¿Cada cuánto debería revisarse para evitar justamente accidentes o estas quedadas, que se detenga el ascensor, etcétera? Mira, en Chile la normativa, digamos la ley, la normativa obliga primero a que cada comunidad contrate un proveedor de mantenimiento que esté registrado en el MIMBU En el mismo. y obliga a que esta mantención se realice una vez al mes. Ya. No dice mucho más, no dice qué No. es lo que hay que hacer, pero dice una vez al mes. En otros países esa periodicidad es diferente y hay países donde no hay periodicidad. Donde dice, "Bueno, usted haga lo que quiera. Ya sabrá su fabricante lo que tiene que hacer". En España son, por ejemplo, son 12 visitas al año también, una vez al Ya. mes. En Perú no hay regla. En Francia son 8 al final, porque la periodicidad es por semanas. Al final son 8 al año, Ya. cada 6 semanas. En Suiza no hay regla. En Inglaterra no hay regla. Entonces hacen 2 visitas, a veces 2 visitas al año. Esto cambia según donde estemos y según la Pero, legislación, que hay que cumplirla, ¿no? claro, pero también, digamos, de acuerdo al contrato que tenga cada comunidad con el mantenedor, porque independientemente que en España o en algún país donde no haya una normativa, también tiene que tener contratado un servicio, me Claro, imagino, para mantenerlo. claro. Por ejemplo, en Suiza, digamos, donde ¿Mm? está nuestra casa matriz, no hay un mínimo. Entonces, la base es 2 visitas al año. Por el Ya. mínimo, realmente el mínimo, 2 visitas al año. Más ¿Qué las emergencias recomen- que pudieran haber. Claro, ¿qué le recomendamos nosotros? Mínimo tienes que hacerle una buena puesta a punto 2 veces al año. Claro. Así, bien. Remangándose y dejando el ascensor bien. Recomendamos que sean alguna más de inspección, un poco más livianas, de revisar a esto, de asegurarnos que todavía está ajustado, de reajustar si se está empezando a desajustar. Yo creo que 12 visitas reales al año no son tan necesarias, pero como es norma, pues hay que cumplirlas. Hay que hacerla, no queda otra. Yo creo que con dos o a veces 4 grandes, Mm. extensivas, estás muy bien. Y luego, digamos, intercalar algunas visitas de asegurarnos, de más cortitas, pero de inspección, es una buena combinación. Al final, Ahora, quién sabe, a juicio de ustedes, ¿cuáles son las fallas más recurrentes en Chile y por qué se producen? puertas, el Las puertas, clásico. ¿verdad? Sí. Las puertas. Un ascensor falla. Bueno, mira, no siempre fallan, se detiene. Yo siempre digo, el ascensor se detiene porque algo en sus circuitos de seguridad no le cuadra, le parece raro y prefiere detenerse. Ya vendrá un Claro, técnico, me revisa y me dice, ok, sigue. Que eso a veces parece cuando lo ve la comunidad, cuando lo ve un usuario, dice, oye, no hacen nada, vinieron, lo resetearon, se fueron. Bueno, es justo eso lo que necesitaba el ascensor. Se detuvo por seguridad. Vino un técnico, revisó, todo bien, lo reconectamos a seguir funcionando. Las puertas son el elemento más frágil de un ascensor, porque las manipulamos aunque a veces no nos demos ni cuenta. Se desajustan y eso produce fallas, produce detenciones, ¿no? Entonces, cuidar las puertas. Segunda, los botones, que somos impacientes los humanos, que le damos el botón de claro, llamada y le damos y le damos y le damos. Y cada vez que le damos, pulsamos el botón, registra una llamada. claro, Y podemos volver loco al cerebro del ascensor de tantas veces que le estamos dando, ¿no? Y además se deteriora el propio botón, que es un elemento medio mecánico, medio claro. electrónico, pues si le estamos pulsando todo el tiempo, durará menos. Y al final cambiar un botón, no sé cómo decirlo, es un gran negocio para los ascensoristas porque vendemos botones, pero es un mal negocio para la comunidad porque los tiene que estar pagando. Entonces, Claro. cuidar esas cosas es bueno para la comunidad, baja el gasto de reparaciones, ¿no? Desde la perspectiva del usuario final, ¿qué medidas concretas implementan ustedes para mejorar la experiencia, la comodidad, también la tranquilidad de las personas que usan estos ascensores? Sí, siempre la seguridad la va a tener. Yo creo que las grandes o los proveedores de mantención serios aseguramos que la seguridad con eso no se juega, ¿no?
El tema es ese, el tema es la comodidad y el confort de viaje. Entonces, hoy hay pantallas, hoy hay espejos translúcidos que te dan información, que te entretienen. Hay una especie de infotainment, de entretenimiento en los ascensores que te permite estar esos 50 segundos o 2 minutos que estás viajando, que no sean tan fomes. Aunque hoy la verdad que la mayoría de la gente está mirando el celular y ya se entretiene solita, ¿no? Claro. Ok, estamos terminando. Una recomendación que quieras hacerle a nuestros auditores que usan ascensores independientemente de la marca, pero que están todos los días utilizando estos equipos. Mi recomendación es que lo traten bien y así los tratará bien a ellos, que confíen, que elijan bien un proveedor de mantención, un proveedor que les suministre un buen ascensor, pero normalmente la comunidad ahí no interviene, que elijan bien a un proveedor de mantenimiento, que se aseguren que no solo tiene un registro en el mismo, que tenemos muchos, que se aseguren que tiene la competencia, que tiene la experiencia, que tiene la expertise, que tiene la actualización del know-how periódico y que tienen acceso a repuestos, digamos, confiables. Si no son los originales porque les parece muy caros, asegúrense de que el origen de esos repuestos es confiable, que no sean repuestos que les van a traer problemas el día de mañana. Nada más. Bueno, muchas gracias. Disfruten del viaje. Muchas gracias, Alfredo Morales, Morate, perdón. Él es el gerente general de Ascensores Schindler. Muchas gracias también a nuestros auspiciadores. Está Valle Azul, líderes en limpieza, mantención y reparación de piscina, copropiedad legal, abogados y profesionales expertos en la actualización de los reglamentos de copropiedad. Vivo en condominio.cl, empresa especializada en auditoría, asesoría contable y capacitación de administradores. Y por supuesto, las gracias a cada uno de ustedes, estimados amigos, por escucharnos, por vernos, por apoyarnos todos los días jueves a las 11 de la mañana por radiohoy.cl. Ah, y si nos están viendo por el canal de YouTube, por favor, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto. Chao.